Buenas noches, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén bien. Espero, eh, bueno, que estén estudiando. Eh, Muy satisfecho con los grupos, bueno, con el grupo que logró pasar y con el grupo que nos quedamos ahí un poquito a medias, ¿verdad? Por el tiempo, pero muy satisfecho con la participación pues del grupo uno y bueno, del tema uno y los que ya comenzaron del grupo 2, ¿verdad? El tema 2. Muy, muy complacido, ¿verdad? Sí, recordarles pues que el puntaje, perdón, el puntaje o los puntos obtenidos pues van de acuerdo al manejo del tema, a los recursos que utilicen como apoyo y al final pues las preguntas que yo hago pues van en el sentido de adjudicarles pues medio punto o un punto en el parcial, no en la nota del cómputo, sino que en el parcial. Tienen que recordar pues que el 30% de la nota del cómputo es las exposiciones que ustedes están haciendo. Si obtienen 10 en todo, en reporte, ¿cómo se llama? En el reporte, en la exposición y en el material de apoyo, pues automáticamente han ganado pues permítame, voy a poner en silencio esto que no me va a estar molestando. Automáticamente pues han ganado los puntos que han estado que pueden obtener pues los 3 puntos, o sea, prácticamente se les da un punto por cada uno de estos parámetros, el reporte, el material de apoyo y la exposición. En la exposición pues realmente es evidente cuando alguien no maneja el tema o cuando alguien ha llegado a leer. Yo no voy a interrumpir, no soy del estilo de interrumpir una exposición. Sé de docentes que yo lo veo como grosero, ¿verdad? De callar a alguien, no, por lo menos un valor de la lectura le va a ganar, ¿verdad? Por lo menos si lee bien. Otra cosa, pues los términos, jóvenes, yo sé que son difíciles, yo sé que algunas palabras pues son enredadas y cuesta, pero léanlas varias veces, hombre. Léanlas varias veces y apréndanselas y para que no se traben a la hora que las estén leyendo, porque realmente se ve mal, así se lo digo, se ve mal. Yo sé que es palabrerío nuevo, es léxico nuevo, son palabras nuevas pues para ustedes, yo lo sé muy bien, pero desde ya tienen que comenzarlas a aprendérselas y decirlas yo le doy más validez a que alguien me diga que no se acuerda a que él no la lea bien, porque lo fregado es que la están leyendo. Entonces, apréndanse las palabras, practíquenlas, díganle varias veces que se les desenrede la lengua, ¿verdad? Porque algunas parecen trabalenguas. Ahí van a ver unas, por ejemplo, bueno, hace poco terminé de editar y de grabar y editar la clase esta de embriología, de embriología del crecimiento, que se llama, la primera semana de gestación. Hay palabras como el citotrofoblasto, sin citotrofoblasto, y ni es ni sin sitio, sino que sin citotrofoblasto. Entonces ahí son palabras que son enredadas. Hay unas palabras tan largas como esternocleidomastoideo. Y así. Y hay más. Estas son las primeras. Hay más. Lo otro también es que no solo es de saberla leer, hay que saberla pronunciar, hay que conocerla y guardar en la mente y saberla escribir.
y ahí va incluido de ortografía. Entonces, es un trabajo arduo, jóvenes. Háganlo, háganlo de buena manera para que pues sí, se refleje, eso se refleje pues en sus, eso se refleje en sus notas, eso se refleje a la hora pues de las evaluaciones, porque realmente pues yo quiero evaluarlos bien, yo quiero que obtengan que tengan buenas notas pues, pero si tenemos esas deficiencias pues no me gusta realmente. Bueno, vamos bien. Traten de resumir también, traten de resumir más, traten de presentar, como decimos, la idea general, la idea central, el objetivo que buscamos. Yo no les he dado parámetros, yo antes a los temas les daba parámetros a los estudiantes para que en base a eso lo prepararan. Estoy haciendo, digamos, como prueba piloto con ustedes, que sea de libre, o sea, de libre decisión de ustedes, pues tienen la decisión que de poner en el resumen, de poner en su exposición lo que vean útil y necesario para su aprendizaje, porque eso también me va a dar a mí la pauta de saber que han leído, por un lado, y por otro lado me va también a dar la idea de la capacidad que tienen de sintetizar, porque imagínense que yo les digo que preparo una clase de 3-4 libros, por ejemplo de macro, esta que vamos a ver ahorita de articulación, yo la tengo basada en anatomía para estudiantes de Gray, la tengo también una parte es de Tórtora, más que todo la parte de fisiología o los tópicos de fisiología, y una parte también es de un atlas, el Prometheus creo que se llama. Entonces, y si yo me les pusiera todo de cada uno de esos y cargar las diapositivas con toda esa información y viniera a leer todo eso, no me dura. Y si, haciendo resumen me tardo 3 horas, me salen 3 videos de hora y media, 2 horas, imagínense, y ya que no hiciera resumen, no hombre. Entonces traten de resumir, o sea, traten de que no salga, o sea, les he dicho que como mínimo es hora 40, hora 20 realmente es el mínimo. Sí, el mínimo hora 20, el máximo hora 40, pues por tema. Entonces, tratemos de apegarnos a eso para que salgamos con todo. El parcial, pues ya más o menos he vislumbrado algunas notas, algunas fechas. Creo que por ahí lo mencionaba, como el 8 y el 13, por ahí estoy pensando hacer esos exámenes, pero todavía estamos con la incertidumbre de los laboratorios. Alguien me pedía intervención, bueno, yo creo que ya contesté por ahí un mensaje, supuestamente pronto les van a avisar que van a comenzar, no sé realmente en qué va a quedar esa situación. Yo me preocupa porque si no, al final las notas quedan en base a solo lo teórico. Y como hemos visto, está costando un poco. Entonces, me preocupa el primer cómputo. Al final yo no los abandono, o sea, tampoco es de la idea de que se queden. Es que no es que me han encargado a mí, deje a tantos. No me han dado ningún encargo. En la nacional sí hacían eso, no sé si todavía lo hacen, pero en la nacional sí lo hacían. La idea era que solo pasara el 50% y así lo hacían. Es decir, es que yo soy del 50% que logró pasar. Bueno, vamos a hablar entonces sobre las articulaciones. Ya es creo que tercer tema de macro, ya solo me va quedando, creo, vasos sanguíneos como tema para el primer parcial. No estoy seguro, creo que sí, solo vasos sanguíneos me va quedando. Y ya tendríamos listo macroanatomía. Los temas, la idea de los temas es también, vuelvo hacia atrás, la idea de los temas es
Pues es repetitivo, o sea, van a repetir prácticamente lo que yo estoy diciendo en las clases, aunque me gusta que por ejemplo, en sistema óseo, hablaron de esqueleto axilar apendicular, pero hablaron de otras cosas, hablaron de la epífisis, hablaron de la diáfisis, hablaron de yo les preguntaba por ahí de las arterias nutricias. Entonces, me gustó eso de hoy en la mañana, pues cómo prepararon el tema este grupo de chicas. Entonces me gustó que, o sea, mis clases están en línea desde el primer año, creo que no, el segundo año creo que sí, el segundo año ya teníamos esta plataforma, no me acuerdo, pero creo que a partir del segundo año yo comencé a subir las notas, mis clases, y mis clases ahí están. Es más, el primer año no las subía, sino que lo que hacía era que las pasaba. El alumno llegaba con un pendrive, pues, y lo poníamos en mi laptop, ¿verdad? Y ahí pues se las pasaba. Entonces mis clases las tienen. Yo todos los años les modifico algo. O la literatura que agarro en ese momento, o la nutro con algo nuevo. O sea, no son iguales. Tal vez las diapositivas sí, o tal vez cambian algunas diapositivas. Han sufrido transformaciones desde que empecé. Y acuérdense, yo empecé con macro. Entonces, han sufrido cambios las diapositivas, pero todo en el sentido pues de hacerlas más digeribles, más potables, para que se aproveche al máximo pues la información que se les está dando. Entonces, mis diapositivas ahí están, ustedes pues pueden servirles de guía, pero me gustó mucho lo que hicieron estas chicas, las felicito, y el hecho porque no han salido tan mal evaluadas, y insto, ¿verdad? O animo pues a los grupos que están pendientes, a los que les falta pues que hagan lo mismo. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las articulaciones. Las articulaciones pues no son más que esos tejidos que mantienen unidos pues a los huesos, ¿verdad? Que le ayudan pues a que la fuerza que ejercen los músculos, que son los encargados del movimiento, puedan realmente realizar el movimiento sin que los músculos se separen, ¿verdad? Entonces, esa es una característica de las articulaciones, mantener unidos los huesos con el objetivo de facilitar el movimiento. Otra característica, mejor dicho, una característica de las articulaciones es que siempre cruzan una articulación, ¿verdad? Perdón, ya me fui. Es que los músculos, que son los que ejercen la fuerza, siempre cruzan una articulación, o sea, el origen y la inserción siempre están por encima de una articulación, o siempre cruzan una articulación. De ese modo es que se puede producir pues el movimiento. Ahí lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. Entonces, pues sobre eso es lo que vamos a hablar, sobre las articulaciones en general. Va a haber una parte donde vamos a hablar de algunas específicamente, pero la clase en sí, o el objetivo de la clase es desarrollarla en base a las características de las articulaciones, cómo se clasifican, en base a qué se clasifican, cuáles son ¿cómo se llaman? Los movimientos que éstas permiten, cómo hay una clasificación en base al movimiento. Entonces, de eso trata la clase. Sin embargo, hablar de cada articulación, porque no todas son iguales, se parecen, pero no todas son iguales. Hablar de cada articulación lo haremos pues cuando estemos en los temas específicos. Por ejemplo, nos vamos a hablar de las articulaciones cigapoficiarias, que son propias de las láminas superiores e inferiores de la columna vertebral. Vamos a hablar de la articulación glenohumeral del hombro en algún momento. Vamos a hablar cómo hay un rodete por ahí, cómo hay una estructura que no permite que la cabeza del húmero salga de la cavidad glenoidea del omóplato, como hay una estructura ahí de nombre labrum que se encarga de no permitir eso. Vamos a hablar en algún momento de la articulación coxofemoral, ¿verdad? Que es la articulación de la cadera, donde pues involucra el fémur, pues de la cabeza del fémur con el acetábulo, y cómo pues hay un ligamento por ahí adentro que se inserta en la cabeza del fémur, que es el ligamento redondo, y que parte pues de la
de la superficie interna pues del acetábulo. Hablaríamos de la articulación más compleja como es la de la rodilla y la otra que es la del codo. Articulaciones pues especiales como la articulación de la mandíbula, y es más, hablaríamos sobre las articulaciones de los huesecillos del oído. Entonces pues pero los vamos a hablar en sus respectivos temas, no los vamos a desarrollar ahorita. Entonces para que pues tengamos una idea. Entonces pues vamos a hablar pues sobre el tema de articulaciones. Quiero ver dónde estoy. Aquí estoy. Nunca dejes de aprender, porque la vida nunca deja de enseñarte. Todos los días se aprende algo nuevo, jóvenes. Eso sí, se lo digo como experiencia. Todos los días se aprende algo nuevo. Toda la vida de ustedes, a partir de que decidieron ser estudiantes de medicina, toda su vida va a circular alrededor de lo que es la medicina. Cualquier otra profesión fácilmente puede, como dicen, desligarse de su vida profesional. Pero lo que respecta a las carreras humanitarias, no, a las carreras englobadas en lo que se llama ciencias y humanidades, pues difícilmente se baja o se puede quitar o desligar de sus funciones profesionales. Un médico, pues no, difícilmente, siempre es médico, una enfermera, un psicólogo, un psiquiatra, en fin. Siempre pues nos conducimos de una u otra forma ejerciéndola. O sea, estamos platicando con alguien y le estamos viendo más ahorita. Bueno, cuando ustedes lleguen a un cuarto año van a ver una clase que se llama semiología, y ahí de las primeras clases es que le enseñan a uno a conocer, por ejemplo, el lenguaje no verbal, qué nos expresa la gente con su cara, o cómo se viste, o cómo anda, o cómo se para, cómo mueve las manos, todo eso. Pues, cuando ustedes en cuarto año van a ver que lo van a andar haciendo sin querer. El psicólogo no deja de psicoanalizar a alguien cuando está hablando con él. Nosotros como médicos lo estamos viendo, si le vemos la teja amarilla, o le vemos la conjuntiva amarilla, o le vemos algún chichote, o le vemos no sé, el cuello oscuro, lo estamos diagnosticando. No nos podemos bajar de eso, y la misma gente no permite que nos bajemos de eso, porque a cada rato, pues, por ejemplo, al médico le están consultando. Pero no es en ese sentido el comentario. El comentario viene en que todos los días aprendemos algo que nos va a servir o para el conocimiento médico. Bueno, ustedes ahorita todos los días que estudian, pues aprenden algo nuevo, pero ya cuando son médicos, pues van a ir viendo cosas que les va a servir para lo profesional, y les va a servir para lo profesional no académico, sino que para lo profesional humanitario. Cómo tratar a la gente, cómo hablar con la gente, cómo ganarse un paciente, cómo hacer más empático con la gente. Entonces, no se deja de aprender, tanto en lo científico, ¿verdad? O lo referente pues a la carrera, como también pues en lo humanitario. Así es que, ¿cuál es la reflexión esto? Mente abierta, siempre mente abierta, siempre estar dispuestos a llevarse algo nuevo a la mente, y uno agradecerlo, y dos, estar consciente que eso en algún momento de la vida les va a servir. Bueno, veamos pues el tema pues de articulaciones. Generalidades. El cartílago y el hueso son tejidos conectivos especializados. Es un tipo de tejido conectivo. ¿Se acuerdan cuando vimos en la introducción a la histología? Hablábamos de 4 clasificaciones de los tejidos, y entre ellos está el tejido conectivo o tejido conjuntivo también.
Entonces, tenemos que el cartílago y el hueso es uno de esos tipos de tejido. O sea, es un tipo de tejido conectivo. Claro, le decimos tejido óseo o tejido cartilaginoso, sí. Pero si lo queremos englobar, no es tejido nervioso, ¿verdad? Por ejemplo. Tampoco es tejido muscular, ¿verdad? Sino que es un tipo o es una característica de los tejidos conectivos. Entonces, el cartílago y el hueso se consideran así. Y ojo con esto, desde ahorita se manejan casi a la par, porque antes, un hueso, antes de ser hueso, fue cartílago, así de sencillo. Lo que nuestro cuerpo se mantiene como cartílago es porque la misma naturaleza y el mismo desarrollo no le permite pasar a una etapa de hueso. Pero hay lugares donde ese control o ese autocontrol se altera y entonces fácilmente se pueden osificar estructuras que no tendrían que osificarse. Pero eso es otro pista. Entonces, estos dos tejidos conectivos tienen células especializadas para secretar la matriz en la que subsecuentemente quedan atrapadas las células. Ojo, esto es característica de microanatomía, de histología del tejido óseo y del tejido cartilaginoso. La matriz, tener una matriz extracelular donde también quedan atrapadas posteriormente las células, donde trabajan, donde viven, por decir así, es una matriz. Entonces, esa es otra característica. Aunque el cartílago y el hueso tienen muchas y variadas funciones, algunas de ellas son similares y relacionadas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo origen. Así de sencillo. Tienen el mismo origen, tienen un origen común. El cartílago, bueno, en los recién nacidos, las fontanelas, por ejemplo, son cartílagos. Pero ya en un niño al final del año, y ya no digamos en un adolescente como ustedes, ya están casi osificadas. Ojo, casi, porque todavía no se han osificado. Están osificadas, pues las fontanelas ya están completamente suturas, ya duras, pétreas. Pero antes fueron cartílagos. El desarrollo les permite convertirse pues en un hueso a ese cartílago. Y así muchos de los que vamos a ver por aquí. Los huesos largos, que son los que permiten el crecimiento del cuerpo, esos lugares donde se da el estiramiento, donde se permite, por ejemplo, que crezca tanto la epífisis como la diáfisis, que es la que se estira del hueso, es porque hay un cartílago por ahí, así se llama, cartílago epifisiario. Es el que le permite que actúe el crecimiento, que las hormonas, como la somatotropina, actúe y permita pues el crecimiento. Otras como por ejemplo las propias vértebras, el sacro y la propia vértebra coxis al inicio son huesitos, son cartílagos, o sea, es un hueso que es más cartílago que hueso, pero a medida va creciendo se hace una sola masa y se desarrollan como un solo hueso, pero al principio de la vida pues eran estructuras separadas y con características más cartilaginosas, o sea, más cartílago que hueso. Y así diferentes estructuras en nuestro cuerpo. Las orejas, ¿verdad? Es otra característica de que son cartílagos. El tabique nasal, las mismas alas de la nariz, ¿verdad? Las alas de la nariz, no es óseo, sino que es un cartílago también, el cartílago nasal. Hacen las alas de la nariz. Y bueno, para que tengamos una idea, alrededor del ojo hay un cartílago también, que eso lo vamos a ver cuando veamos ojo. Se llama, ¿qué era? No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Que lo fregado, que se le venga a uno algo en la mente y luego se le va. Se llama, ahí me voy a acordar más adelante. Bueno, entonces pues, decimos que, pero eso sí, el tejido, el cartílago es una forma avascular de tejido conjuntivo. Ojo con eso. Es una forma avascular. Avascular es que no tiene irrigación. Los cartílagos no tienen sistema venoso ni tienen sistema arterial. Los nutrientes les llegan a ellos, sí, por un sistema venoso y un sistema arterial. Perdón, por un sistema arterial les llega, por un sistema venoso se van. Pero
en sí directamente a ellos no son irrigados, no tienen una irrigación propia, es una irrigación generalizada. No es tan definido como, por ejemplo, las mismas arterias o los mismos vasos nutricios de los que les preguntaba por ahí en el examen. Esas entran directamente, son arterias definidas, delgadas, eso sí, pero definidas que llegan a un hueso. En el cartílago no se da esa situación. Algo pues, ¿cómo se llama? De los cartílagos, ¿verdad? Es que ellos también actúan, y por eso está aquí como parte del sistema músculo esquelético, ¿verdad? Pero aquí queriendo hablar solamente de hueso y cartílago. Mejor dicho, los cartílagos son los que le proveen al hueso una de las capacidades, por ejemplo, de soportar fuerzas de tracción. ¿Por qué? Porque tienen algo que los hace elásticos, el colágeno. El colágeno es uno de los componentes que está en la matriz de los cartílagos, que le da esas características de elasticidad, de volverse compactos no es compactos, de volverse resistente a los impactos, se parece la palabra. Entonces, es gracias a eso, vea, que tienen esas capacidades. Eso también, pues, le da capacidades de soportar, pues, carga, tensiones, estiramientos, porque el cartílago tiene fibras elásticas, tiene fibras de colágeno, y esto pues lo vuelve más elástico. Entonces vamos a ver que esas son las células principales que encontramos en el cartílago, las células elásticas y el colágeno, ese componente. Entonces eso, el cartílago en los huesos le provee esa capacidad de estirar, de soportar, ¿verdad? O sea, no vamos a decir que un hueso fémur solito tiene la capacidad de soportar. No. Estamos hablando como un todo, o sea, como un esqueleto, así como vemos en la imagen aquí. Vean, activado mi puntero. Y ya me equivoqué de tecla, no era esta la que tenía que tocar. Aquí estamos. Aquí está el puntero, va. Entonces, todo esto, viéndolo como un esqueleto, es que, y ahora el puntero se ha querido, no quiere trabajar el puntero, aquí está, va. Quiere que es una estructura completa, viéndola así, es que podemos decir que el cartílago pues le da esas capacidades. ¿Dónde vemos esas capacidades de soportar peso? Por ejemplo, en la columna vertebral. ¿Dónde está el cartílago? En los discos intervertebrales. Ese es un tipo de cartílago. Capacidades de estiramiento. ¿Dónde podemos ver eso? En el cráneo. El cráneo en las etapas de desarrollo de recién nacido hasta adolescente o preadolescente. Sí, no, todavía adolescente. El cerebro va creciendo. El cerebro está en constante crecimiento. ¿Cómo se llama? Desarrollándose más giros, más ¿cómo se llama? Impresiones a nivel del encéfalo, que le va dando más volumen, lo va haciendo más grande. Entonces, los cartílagos que están entre las suturas, entre esos huesos parietales, entre esos huesos temporales, entre el frontal, hay un espacio ahí, ¿cómo se llama? El terion, que es donde hay una confluencia de los huesos temporal, parietal, frontal y esfenoides, o etmoides, quiero ver, etmoides, esa confluencia de huesos, el cigomático creo que también entra, el cigomático no entra ahí. Esa confluencia, pues, vea, tiene tendencia a poder dar chance de que crezca el cráneo por influencia del cerebro que está creciendo, gracias a que hay presencia de cartílago. Y no digamos, por ejemplo, en la fontanela anterior, en la fontanela posterior, en lambda y bregma, ¿verdad? Que son los puntos de confluencia, donde esos crecimientos, ese estiramiento, gracias a que ahí hay un cartílago. La capacidad de nosotros no lo vemos,
pero de hacer más grande la fosa nasal para meter más oxígeno, esa capacidad de abrirse es gracias que allí hay un cartílago. Esa capacidad de hacer cosas con la mano, o sea, agarrarlas con la mano, es porque tenemos cartílagos y hasta en los tendones, en los tendones de las manos, en las articulaciones de las manos, vamos a encontrar en algunas huesitos como los huesos de samoideos que habíamos hablado, pero que realmente se comportan como cartílagos en los dedos, y eso le da capacidades de asir, de agarrar las cosas con más fuerza. En fin, hay cartílagos en todas las partes del cuerpo. No digamos en las rodillas, que tenemos unos cojinetes especiales que los que juegan fútbol lo conocen muy bien. Vean, los meniscos es un tipo de cartílago. En el tobillo, pues también, en los dedos de los pies, en la parte ventral de la planta, en la planta del pie, en la parte ventral del pie, mejor dicho, la planta del pie, pues también hay cartílagos. Y todo eso, pues, nos permite estiramiento, soportar peso, tensiones, reducir tensiones. Todo eso es gracias a ese tejido cartilaginoso. Sigamos. Estoy teniendo problemas técnicos con mi computadora. No sé por qué. No quiere responder. Sí, me está dando problemas. No sé a qué se debe. Bueno, está muy lenta. Ya perdí. Ahí me quita el puntero. Bueno, hablemos de cartílago. El cartílago, pues, es el tejido firme pero flexible que cubre los extremos de los huesos en una articulación. También da forma y apoyo a otras partes del cuerpo, tales como las orejas, la nariz, la tráquea y la tráquea. El cartílago sano ayuda a moverse al permitir que los huesos se deslicen por encima de los otros. También protege los huesos, impidiendo que se froten entre sí. Las rodillas, por ejemplo. El frote en las rodillas, o sea, cuando hay ese daño de los meniscos que se hacen más delgaditos y se va perdiendo, los cóndilos del fémur con los cóndilos, vea, y las masas laterales, derecha e izquierda de la tibia, comienzan a como dicen en los pueblos, a chimarse. O sea, no vayan a pensar mal, así dice la gente. O sea, es a golpearse una con otra, a frotarse, a tener fricción realmente, a friccionar. No es raro que el paciente llegue: doctor, a mí me duele la rodilla, se me pone caliente y se me inflama. Se le pone roja, se le inflama y se le pone caliente por el frote, por la fricción que está generando ahí adentro. Y el paciente prácticamente no puede caminar. Cuando llegan esos extremos ya de daño, lo único que queda solo es poner prótesis, con rodilla de metal, tipo Robocop, ¿verdad? Entonces, es una... y eso es gracias a la existencia de cartílagos, ¿verdad? Y como dice ahí, están en los extremos extremos de los huesos. El cartílago lesionado, inflamado o dañado puede causar síntomas como dolor y limitación del movimiento. También puede conducir a daños articulares y deformidad. Pacientes, y vuelvo con la de la rodilla, porque creo que es de la que más, después del codo, la rodilla es de las que más consultan. En la rodilla, pues los daños de los cartílagos, de los ligamentos que están alrededor de la cápsula articular, de los meniscos o de los ligamentos cruzados anterior y posterior, estos pues con el tiempo, el paciente pues se queja de dolor. El cuerpo tiene la capacidad de adaptación, esa es una cualidad de la célula, ¿se acuerdan? Pero el cuerpo también tiene, pues sí, como, esa es una capacidad de una célula, de una unicélula. Los tejidos también tienen esa capacidad porque están compuestos por células. Y el organismo tiene esa capacidad porque está compuesto por tejidos. Entonces tenemos la capacidad de adaptarnos. Y el cuerpo se adapta a situaciones que no le son idóneas o viables, ¿verdad? Y comenzamos a tener posiciones antálgicas, por ejemplo, ante el dolor. Me voy a quedar hablando sobre el dolor, pero esto sucede en cualquier patología.
Por ejemplo, ante el dolor. El paciente, ¿qué hace cuando le duele? Cojea. ¿Qué es lo que hace al cojear? Quitarle fuerza, quitarle peso, quitarle presión a ese miembro que tiene dolor o que tiene problemas. Cojea. Y llega un momento en que ese andar, vea, erróneo, errático, torpe al cojear, puede provocar que el paciente se adapte y termine caminando así, y termine caminando de una forma para él natural, aunque es evidente de que el paciente tiene una lesión, y puede hacer que él llegue a la consulta por otra cosa y nos llame la atención y le preguntamos y sacamos la historia y vamos dándonos cuenta de que el paciente pues tiene un problema en su rodilla, posiblemente un daño de cojinetes, un daño de meniscos, por ejemplo, o podrían ser lesiones de los ligamentos colateral tibial o colateral fibular, y el paciente comienza a tener canillas de paréntesis, como dicen, que en nuestros pueblos dicen corneto, ¿verdad? Entonces en otros lugares dicen que le cayó un pleito de chuchos entre las piernas, ¿verdad? O sea, se están haciendo piernas de paréntesis completamente, lesiones de los ligamentos colaterales, y posiblemente el paciente se adaptó y así anda, para él es normal, como que se acaba de bajar del caballo, y realmente pues es un daño que tiene, pero es por capacidades de adaptación. Ahora bien, cuando la situación o la lesión es incapacitante, pues inmediatamente busca ayuda. Y muchas veces, pues, también como médicos actuamos de forma, ¿cómo se dice esta palabra? Sintomática. O sea, le tratamos de remediar el síntoma, pero no el origen. Y ese es un gran error que cometemos a veces los médicos por desconocimiento, así, porque no tiene otra explicación. Y yo sé que ustedes han oído casos de pacientes que de la nada se le inflamó una rodilla, llegó donde el médico y el médico lo que le dijo es: le vamos a pinchar la rodilla, y le inyectan un esteroide, por ejemplo, y lo que hacemos con eso es sí, quitar el dolor, pero le creamos otro problema al paciente, lo hacemos esteroide dependiente. O en otros casos, pacientes que han tenido una lesión jugando fútbol, un trabón, o sea, se dislocó la rodilla, hubo una separación de la articulación, fracciones de segundo, en la que la rótula pudo haber estirado un poco el ligamento patelar, o que es lo mismo el ligamento del cuádriceps femoral, o pudo haberse dado un desgarre de la inserción del ligamento patelar que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. Pudo existir un ligero desgarre, o pudo haber una separación brusca y por ende estiramiento de los ligamentos cruzados en la rodilla, y esto genera que se acumule de líquido sinovial en abundantes cantidades, y esto conllevar a una lesión de algunos vasitos sanguíneos. Entonces la colección de líquido se llena también de sangre, y el paciente llega con una mega rodilla dolorosa, inflamada, morada o roja, caliente, y que no tolera estar de pie. ¿Qué es lo que hacemos como médicos? Se la desinflamos, le zampamos una jeringa, o sea, agarramos una jeringa de 20 cc y le clavamos una aguja de número 14, tal vez, o número 18, y se la incrustamos en la rodilla y le extraemos todo el líquido, y santas pascuas, ahí se acabó, y lo mandamos para su casa. El paciente a los 2-3 días anda bien, primero Dios, porque se han dado casos peores. El paciente vuelve, si es un paciente joven de la edad de ustedes, el paciente vuelve a su casa, a los 2-3 días camina y se terminó el problema. No hubo una evaluación con una ultrasonografía, con una
¿cómo se llama? Hay un procedimiento en el cual se introduce una cámara, ahorita se me ha olvidado el nombre, de artroscopía, una artroscopía para poder ir a ver qué pasó allá adentro. Entonces, pues lo que quiero llegar es que muchas veces como médicos favorecemos a los daños de los pacientes. Y es muy frecuente que digamos que dicen, es que el médico no me dijo, o el médico no me explicó, o al médico le caen las culpas. Y muchas veces es verdad, los médicos tenemos la culpa. ¿Por qué pasa eso? Fíjense que me lo pueden tomar como jactancioso, pero es la verdad, por desconocimiento de la anatomía. Simplemente por eso es, por desconocimiento de la anatomía. Porque no nos acordamos de las bases anatómicas y eso nos daría una mayor panorama para poder abordar al paciente. Es muy triste ver médicos que no puedan leer una radiografía, y no es que no puedan leer una radiografía, es que no se acuerdan de anatomía. Así de sencillo, no tiene otra explicación, no se acuerdan de anatomía, están viendo una radiografía y no saben qué huesos están viendo. Ya no digamos viendo una ultrasonografía o viendo una imagen de resonancia magnética, que eso es un examen, pues, excelente, pues, para diagnóstico. Entonces, me fui por otro lado. Lo que estábamos hablando, pues, que puede causar muchos síntomas y limitación del movimiento cuando un cartílago está lesionado o está, pues, inflamado. Sigamos. Los cartílagos. Algunas partes del esqueleto son más flexibles, ojo con esto, algunas partes del esqueleto son más flexibles y blandas que los huesos y reciben el nombre de cartílagos. El tejido que los forma se llama tejido cartilaginoso. Esto es casi que repetitivo, aquí es solo casi que por jugar con la mente de uno. Esto es un cartílago femoral normal. La terminación de los cóndilos, estos son los cóndilos, vea, el cóndilo medial y el cóndilo lateral del fémur. Lo que tiene en esta parte, que es la parte articular, es cartílago. Ese se llama cartílago femoral. Aquí vamos a ver que también hay cartílago tibial. Entonces, estas partes, o sea, donde hay contactos de huesos, va a haber cartílago, porque en esa zona hay movimientos, hay de diferente tipo, uniaxiales o biaxiales o multiaxiales. Entonces ya vamos a ver qué es eso, cómo va el movimiento. Entonces vamos a ver cómo hay movimiento ahí, cómo se genera el movimiento, cómo debe estar protegido el hueso para soportar el movimiento o para permitir el movimiento. Entonces esas partes blanditas de los huesos, bueno, ustedes vean en el pollo, cuando nos sirven pollo en nuestra casa, bueno, ahí se ve más que todo cómo se ve, pues, la pierna o la, ¿cómo que se llama esta parte del cuadril, ¿verdad? Donde están unidos los huesos, ahí vemos cómo se ven esas partecitas blanditas y cómo los huesitos, pues, tienen en sus extremos cartílago, una parte suave. Así somos también nosotros, esas partes terminales son partes suaves. Entonces, en cada unión hay cartílagos, tenemos cartílagos desde la punta del dedo chiquito del pie, porque la falange, vea, la falange, falangina y falangeta, que es bien feo ese nombre, es mejor decir, falange, sería más técnico, falange proximal, falange medial y falange distal, más bonito. Pero falange, falangina y falangeta, como que, más cuando termina en jeta, se me viene otra cosa a la mente. Entonces, ahí hay cartílago. En cada una de ellas hay cartílago. En la articulación temporomandibular, vea, la mandíbula, hay cartílago. En el cóndilo de la mandíbula, con la fosa en la fosa temporal donde articula, ahí hay cartílago. La que recibe tanto como la que lo lleva, que es el cóndilo de la mandíbula. Entonces, en todas esas partes hay, pues, cartílago. Y el tejido, pues, que forma el cartílago, pues, es el tejido cartilaginoso. Permítanme, quiero checar algo. Sí, no sé qué me pasa. Ya tuve problemas una vez con esto el año pasado, con
la computadora como que tiene algo que me la está limitando, pero no sé qué es. Bueno, cartílago. El tejido cartilaginoso o cartílago es un tipo de tejido conectivo especializado, elástico, carente de vasos sanguíneos, formado principalmente por matriz extracelular y por células dispersas denominadas condrocitos. Cada tejido tiene su propia célula. Del hueso, osteocito. Del músculo, miocito. Del cartílago, condrocito. Ojo, ¿eh? Entonces, esto pues ya prácticamente ya lo había dicho. Esto ya lo habíamos dicho. Solo que está como de nuevo aquí, pero para que entendamos. Aquí está lo que les hablaba de la articulación coxofemoral. Esto es cartílago. Bueno, aquí está el cartílago bonito. Aquí esto es un ejemplo de cartílago desgastado. Este paciente tiene problemas para caminar. Este paciente así lo describe. Se me traba la cadera. Así lo dicen ellos. Se me traba la cadera. ¿Por qué se le traba? Porque ya no tiene juego. Ya hay fricción. Ya se detiene la articulación. Entonces, bruscamente. Entonces, esto ya da problemas. Ya hay incapacidad al movimiento. Entonces, así se ve el cartílago. Y por supuesto, en el acetábulo, que es parte del hueso coxal, ahí también hay cartílago. Entonces, el extremo, esto amarillito, esto es cartílago. Aquí, esto es una cápsula articular. Esto lo vemos en la rodilla, esto lo vemos en el tobillo, esto lo vemos en el codo, esto lo vemos en el atlas y en el axis. Esto, en donde haya huesos uniéndose, siempre tenemos una cápsula articular. Todo lo que rodea la cápsula por dentro y que protege a los huesos es el cartílago, ¿verdad? Es esta parte. Lo que queda en medio, pues, es la cavidad articular. Y lo que mantiene, o lo lubricante que existe aquí, es el líquido sinovial o sinovia, como se llama, ¿verdad? Entonces, todo esto es cartílago. Ahora, específicamente, ese cartílago en la cápsula articular, pues recibe el nombre de membrana sinovial, que es esta, la misma que a la que le está llamando cartílago, porque es un cartílago realmente, pero específicamente en la cápsula, o sea, en este tejido, se le llama membrana sinovial, que es la que produce el líquido sinovial. Entonces, esto es para entender que es una cápsula articular o cómo están unidos los huesos. Vamos a ver. Sí, me está costando. Creo que pronto voy a dejar porque voy a revisar qué es. Bueno, no sé si me pasé. Me parece que se me vino una que no era. No, ahí estábamos. Sí, se me fue una que no era. Vamos a ver. Sí, permítame, voy a poner pausa porque tengo problemas técnicos. No sé qué es, permítanme. Bueno, voy a avanzar un poco más y luego voy a ver qué es lo que pasa, porque sí estoy teniendo dificultades, no trabajo bien así. Bueno, hablando pues sobre las funciones del cartílago, ¿cuáles son? Soporte de partes blandas, aportación de superficies lisas de deslizamiento para las articulaciones óseas y la capacidad de desarrollo y crecimiento de los huesos largos. Así indirectamente ya las habíamos hablado, pero aquí se las doy para que pueden ser preguntas de examen. Soporte de partes blandas, aportación de superficies lisas de deslizamiento para las articulaciones óseas y capacidad de desarrollo y crecimiento de los huesos largos. Esas son funciones del cartílago. Existen tres tipos de cartílago. El cartílago hialino, que este es el más frecuente, porque este es el más frecuente y la matriz pues de este contiene una gran cantidad contiene una cantidad moderada de fibras de colágeno.
el cartílago hialino. Otro es el cartílago elástico. La matriz de este contiene fibras de colágeno junto con una cantidad importante de fibras elásticas. Ejemplo, donde en el oído externo. Ahí tenemos el cartílago elástico. El de la oreja. Imagínense que la oreja no tuviera la capacidad de estiramiento y cada vez que nos jalaban la oreja, pues sí, porque se estiraba es que podía soportar, ¿verdad? Porque si no se estirara, se quedaban con la oreja en la mano prácticamente, ¿verdad? Entonces ahí vemos este otro tipo de cartílago, el cartílago elástico. Y por último, el fibrocartílago. La matriz contiene un número limitado de células y tejido de matriz intercelular entre una sustancial cantidad de fibras de colágeno. Por ejemplo, los discos intervertebrales. Entonces, aquí hay una cantidad limitada de las células, tanto elásticas como colágeno. Y también, ¿cómo se llama? Hay otro tejido especial, ¿verdad? Por eso es fibrocartílago. Hay otro tejido especial que tiene también una cantidad específica de fibras de colágeno. Ejemplo de ello, los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales, hasta creo que lo dijeron las chicas ayer, vea que abarcaron mucho. Realmente a mí me sorprendieron porque abarcaron bastante. Abarcaron partes de otros temas y es un esfuerzo realmente el que hicieron. Y les felicito porque estaban hablando de algunas cosas que por primera vez las oían. Y esto va esto va paulatinamente llegando la información. Y ayer y hoy pues veíamos que bueno, abarcaron bastante. Entonces ellas hablaban, por ejemplo, de los discos intervertebrales y hablábamos de que tienen un anillo fibroso y un núcleo pulposo. O sea, tienen dos características. Por eso es el fibrocartílago. Entonces, los tipos de cartílago son hialino, elástico y fibrocartílago. Funciones: soporte de partes blandas, aportación de superficies de deslizamiento y darle la capacidad pues de crecimiento. Aquí pues podemos decir, tal vez, yo creo que no lo dije allá y era importante, que realmente como los cartílagos, el tejido cartilaginoso carece de irrigación, carece de drenaje y carece de inervación también, carece de drenaje linfático, todo lo hace por difusión. Así, eso es como lo logra, por difusión. O sea, son bañados, por decir así, por los órganos circundantes, son bañados por la sangre y por todos los fluidos necesarios, y por difusión actúan como membranas, como esponja, absorben los nutrientes, ¿verdad? Pero ellos en sí no tienen un mecanismo circulatorio que lleve y trae, no lo tienen. Inervaciones no tienen, pero alguien me va a decir, si no tiene inervación, pero ¿y por qué duele cuando se inflama? Porque los receptores de la periferia sí tienen, los receptores. Los órganos que están en la periferia sí tienen receptores. Receptores al estiramiento, receptores al calor, receptores al frío, receptores a la presión, receptores al dolor. Entonces, por ejemplo, la rodilla duele, ¿por qué? Porque el tendón, por ejemplo, patelar, el tendón rotuliano, que es la terminación del cuádriceps femoral, está en esa zona. Y ellos sí tienen receptores del dolor. O también la fascia, ¿verdad? La piel que está alrededor de la rodilla, tiene receptores al dolor. Y como se está estirando, el estiramiento duele. O sea, que se estire algo duele, aunque sea piel, va a doler. O como se llama, el propio hueso tiene inervación, tiene irrigación y drenaje, y puede llegar a doler también. Entonces, por eso es que duele. Pero el cartílago no tiene irrigación, inervación, drenaje, ni drenaje linfático, ¿verdad? Y la forma de nutrirse es por difusión. Sigamos. Esto es de lo que hablábamos de la matriz celular. Esto es la matriz celular. Así es como vemos
¿cómo se llama? Las fibras elásticas y el colágeno. ¿Verdad? Así. Esto es de microanatomía. Esto lo vamos a ver en micro bien. Solo se los enseño, no quiero que se lo aprendan de acá. ¿Verdad? Aquí vemos también las fibras, ¿verdad? Los filamentos de actina, las fibras de colágeno, que son estas delgadas, ¿verdad? Y las fibras elásticas que vemos acá. Y aquí vamos a ver algunos nutrientes, algunas proteínas como los proteoglucanos, la fibronectina, las integrinas, todos esos son aniones GAT, ¿verdad? Que son para unión. Todo esto lo vamos, esta es la matriz, ¿verdad? Este es un esquema de la matriz, pero esto ya es como lo vemos al microscopio. ¿Verdad? Voy a quedarme hasta aquí. Esta va a ser una de las primeras clases cortas, pero es porque tengo problemas con mi computadora. No sé, no quiero ver. Ahorita como que ya no tiene nada. Ahorita como que ya le pasó la tos. No sé realmente qué es lo que pasa. Vamos a seguir. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Vamos a ver. Clasificación. Aquí describo lo que hablábamos. El cartílago hialino es el más abundante del cuerpo. Tiene un aspecto blanquecino azuloso. Se encuentra en el esqueleto nasal, en la laringe, en la tráquea, los bronquios, los arcos costales y en los extremos articulares de los huesos. Es avascular, ahí está mal escrito eso, es avascular, no es avascular, es avascular, es una sola palabra. Esta diapositiva me la robé por ahí, no crean que yo la hice. Es avascular y nutriéndose a partir del líquido sinovial. ¿De dónde, cómo se nutre el cartílago hialino? Por el líquido sinovial, o sea que es propio de articulaciones donde hay sinovia, o sea de articulaciones donde hay cápsula articular. ¿Dónde lo vemos? Con solo que nos dice que está en los extremos de los huesos, ya entendimos por qué es el más abundante, porque está en todos los extremos de los huesos. Pero también lo encontramos en la tráquea, en la laringe, lo encontramos en el arco costal, o sea, en las costillas, en esta zona de acá. Vea, estos son las articulaciones costocondrales. Costo porque es de la costilla y condro que es de cartílago, costocondrales. Son las articulaciones costocondrales. Todo esto es cartílago hialino. ¿Qué tiene más el cartílago hialino? Colágeno. ¿Vea? Entonces, aquí encontramos este cartílago. También en la nariz, vea que es en las alas de la nariz, toda esta zona. Vea acá, por aquí se llama cartílago alar mayor. Vea. Entonces todo esto es cartílago hialino. Cartílago elástico. Este se encuentra en la epiglotis, en la laringe, en el oído externo, específicamente en el meato acústico, también en la oreja, y en las paredes del conducto auditivo externo y en la trompa de Eustaquio. Es amarillento y presenta mayor elasticidad y flexibilidad que el hialino. Su principal diferencia con este último es que la matriz presenta un entretejido denso de finas fibras elásticas. Allá no hay elásticas, por eso no es tan móvil, es más rígido. Aquí el elástico, bueno, su nombre lo dice, cartílago elástico, es más elástico porque tiene fibras elásticas. También tiene colágeno, pero en menor cantidad. ¿Dónde lo vemos? Meato acústico externo, perdón. En las paredes del conducto auditivo externo, en la trompa de Eustaquio, en la laringe, en la epiglotis. La epiglotis es el primer cartílago de la tiroides, de la laringe. De ahí encontramos la epiglotis y la laringe, como dice ahí. Entonces, esta es la epiglotis, que está acá. Esta es la epiglotis. No es la campanita que tenemos en la boca, esto está más abajo. La epiglotis sirve como tapón de la laringe para cuando estamos deglutiendo y para que no se vaya la comida hacia la tráquea. Esa es la función del cartílago epiglotis. Por eso de chiquito nos decía la mamá, no hable cuando esté comiendo, porque cuando uno come, cuando uno habla, el aire tiene que salir para que vibre sobre las cuerdas vocales verdaderas y falsas, y con la
con la articulación de la palabra, ya sea por resonancia de la cavidad nasal más la intervención de la lengua, el paladar y todo, es que podemos articular palabras. Así es como hablamos. Pero si estamos comiendo y hablando a la vez, abrió el cartílago epiglotis, porque nosotros íbamos a decir algo y inmediatamente se nos fue un pedacito de arroz o un arroz entero, un grano de arroz hacia la garganta, y para que quieren más, la tos y la malestar, y hasta a veces se vomita, vea, por esa situación. Entonces por eso no se debe comer y hablar a la vez. Esto pues el pabellón de la oreja también es cartílago pues elástico. Este es el conducto, el meato acústico interno, ¿verdad? Y las trompas de Eustaquio, que son estas, las trompas auditivas. Estas tienen comunicación con la cavidad nasal. Lo vamos a ver en el otro ciclo. Cartílago fibroso, o también llamado fibrocartílago, se encuentra en los discos intervertebrales, en los bordes articulares, en los discos articulares y meniscos, así como en los sitios de inserción de los ligamentos y tendones. Carece de pericondrio, que es una capa de tejido conectivo de colágeno denso, y posee ambos grupos exógenos, ¿verdad? O sea, elástico y ¿cómo se llama? Y colágeno. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Dice que lo encontramos en los bordes articulares, o sea que está alrededor, en la periferia. En los discos articulares, que son estos, por ejemplo, los meniscos, son discos articulares. En la columna vertebral, pues también lo vemos. Y en los sitios de inserción, como vimos aquí, de ligamentos y tendones. Aquí, estos son sitios de inserción de los tendones. Y aquí lo vemos en los sitios de inserción de los ligamentos. A este nivel son ligamentos los que hay. Estos de acá son ligamentos también, que están a nivel del metacarpo. Entre el metacarpo y el carpo, ahí encontramos el cartílago fibroso o fibrocartílago. Vamos a ver. Sigamos. Características generales del tejido cartilaginoso. Avascular, no es inervado, no tiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tiene una misma matriz celular amorfa, o sea, no tiene forma, tiene el mismo tipo de fibras y el mismo tipo de células. Entonces, encontramos fibras de colágeno y células elásticas, encontramos en él. Pero hay otras más, pero estas son las que más se mencionan. Entonces, estas son características generales del tejido cartilaginoso. En la variación, más que todo en lo que respecta a la matriz extracelular, ahí es donde está la diferencia. En la variación en la matriz, si hay más fibras de colágeno, bueno, si solo hay fibras de colágeno, elástico. Si hay una mezcla entre fibras elásticas y células elásticas y fibras de colágeno, es, ¿cómo se llama? Elástico. Y si es una variación de ellas, y teniendo siempre la misma cantidad, pero además hay un borde, hay un extremo de esa matriz extracelular, entonces estamos hablando del fibrocartílago o cartílago fibroso. Sigamos. Por definición, ¿qué es una articulación? Una articulación es un punto de contacto entre dos huesos, entre hueso y cartílago o entre hueso y diente. Eso es una articulación. Aquí empieza la clase, realmente, porque la clase es articulaciones. Pero a mí se me hace importante, y todo lo que hemos visto ahorita prácticamente es histología, pero así tengo yo la clase desde el inicio y me cuesta entrar de lleno a hablar de articulación sin que el estudiante sepa que era un cartílago y cuáles son los componentes del cartílago, porque más adelante vamos a ver que las articulaciones se clasifican de acuerdo a características del cartílago. Entonces, pues es bueno tenerlo esa información antes. Entonces decimos que una articulación es entre hueso y hueso, entre hueso y cartílago, y entre hueso y diente. Entre hueso y diente, mandíbula, que es el hueso de la mandíbula, o el hueso de maxilar con los dientes. Ahí está una.
Entre cartílago y hueso tenemos, por ejemplo, las articulaciones que se dan entre los huesos nasales, los huesos, los procesos nasales del hueso maxilar, con los cartílagos que están en la nariz, los cartílagos nasales. Y entre hueso y hueso, pues ya sabemos que codo y hombro, codo y codo, articulación del codo, articulación del hombro, articulación de la cadera, articulación del tobillo, son tipos de articulación. De articulación, pues hueso con hueso. Entonces, en sí, pues el punto donde se hace el contacto entre hueso y hueso, entre hueso y cartílago, entre hueso y diente, eso es una articulación. Eso es lo que denominamos articulación. Entonces es más fácil pues entenderlo que aprendérselo. Para mí es más fácil así, o así quiero que ustedes lo comprendan. Vale, me voy a quedar hasta aquí. Me voy a quedar hasta aquí porque voy a revisar bien esto. Tenemos 1 hora y algo, no es tan grande la clase, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Y pronto pues subo la próxima, la siguiente, la otra parte. Espero seguir más tarde porque sí, yo creo que necesita limpieza. Tengo tiempo, le he hecho varias cosas, más que todo para poder, quiero comenzar a subirles. Ya tengo unos videos, o un material, mejor dicho, elaborado con Complete Anatomy. Entonces creo que por estarle haciendo varias cosas es que me he llenado de información, y por eso es que tal vez está medio lenta la computadora. Bueno, quedamos así, jóvenes. Seguimos pues pendientes. El día lunes pues vamos a continuar con las exposiciones de los jóvenes. Vamos a empezar más temprano. No se olviden de checar la asistencia. Ya chequé y solo como 20 y pico de un grupo y 20 y tantos del otro, o sea, prácticamente el 50% nada más registró su asistencia. Esa asistencia no es para mí, yo quiero que quede claro eso, no es para mí esa asistencia. Esa asistencia realmente es para la plataforma, para los que revisan ¿cómo se llama? El funcionamiento de la plataforma. Entonces, para mí no va a ser, yo mi clase la doy, las exposiciones yo las doy, es más, por las exposiciones es tiempo extra que se está haciendo, pero ellos lo van a tomar en función de que si los estudiantes realmente están teniendo acceso a la plataforma. Como les digo, yo la asistencia la tomo en base al reporte que me entrega Zoom. Zoom me entrega un reporte a mí de la interacción que tiene el alumno aún estando la cámara apagada. Esta cosa de Zoom es bien interactiva, no es interactiva. Bueno, no sé. El caso es que le da una información a uno de acuerdo a cómo el comportamiento del estudiante, aún teniendo la cámara apagada, cuánto tiempo permanece. Entonces yo le doy un porcentaje, cuánto duró la sesión, y según el porcentaje que yo le estipulo, pues si no cumple el porcentaje, porque hay alumnos que entra y sale. Ya le puse también al sistema que me avise cuando alguien se sale, y inmediatamente veo quién es el que se ha salido. Vea, y cómo se llama, he visto que hay 2 o 3 alumnos, 2 o 3 y 4, no, pero sí he visto que están entra y sale. Puede ser por problemas de internet, claro, y el sistema le dice, como dice en este momento, la banda ancha, no me acuerdo lo que decía, pero dice, lo que me debe entender es que le falló el internet, punto. Hay quien que esté en sala de espera un buen rato y no entra nunca porque no carga por su internet, pero ahí está, y se lo registra también. El estudiante que solo entra y prácticamente no volvió a ver movimiento porque solo entró, también me lo dice. No lo he hecho con ustedes todavía, no me he puesto a hacer eso, pero sí me da todo ese informe y yo lo imprimo y ahí lo llevo archivado, porque ese es mi justificación a la hora de una revisión, a la hora de que tal vez a algún alumno le falta una milésima, alguna centésima. El hecho de haber estado presente en las clases para mí es muy importante. La universidad también le da valoración a eso.
Y la asistencia es algo que debe ser ponderado, o sea, debe tener una evaluación. Yo más que todo se lo doy a la hora de ayudarle a alguien y también para reportarlo a la universidad por los que sí realmente están presentes y los que no, pues no, vea. También me sirve a mí como parámetro a la hora de ver algunas notas, porque el ciclo pasado para mí fue sorprendente tener alumnos maleta, porque ni modo, así hay que llamarlo, alumnos maleta dando temas, en la interacción, al responder una pregunta y con notas altas. Y ausente casi en todas las clases. Y me sale con notas altas. Entonces dice uno, aquí pasa algo. Eso es el curso que nos han estado dando la universidad y hoy pues ya nos dieron más herramientas para poder identificar a los estudiantes. Entonces, identificar a los estudiantes que realmente pues está en lo que está. Y el que está solo de paso, pues ni modo, ¿verdad? Bueno, quedamos así. Cualquier cosa, pues ahí estamos pendientes. Ahí estén pendientes al foro. Cuídense, chicos. Nos vemos.